El rey Juan sin tierra, la historia del monarca más controvertido de Inglaterra. Hola amantes de la historia, hoy vamos a sumergirnos juntos en una de las historias más fascinantes de la Edad Media. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un príncipe puede pasar de ser el hijo favorito del rey más poderoso de Europa a convertirse en el monarca más odiado de su tiempo? Prepárate para conocer la increíble historia del rey Juan de Inglaterra, conocido para siempre como Juan sin tierra. Una historia llena de traiciones, batallas épicas, intrigas palaciegas y un documento que cambiaría el curso de la historia mundial, la Carta Magna. Durante los próximos capítulos caminaremos juntos por los pasillos sombríos de los castillos medievales. Presenciaremos batallas que decidieron el destino de reinos enteros y descubriremos cómo las decisiones de un solo hombre pueden cambiar el rumbo de la historia para siempre. ¿Estás listo para esta aventura histórica? No olvides darle like si te gusta este tipo de contenido. Suscríbete para no perderte ningún capítulo de esta fascinante serie. Y déjame en los comentarios, ¿qué sabes ya sobre Juan sin tierra? ¿Crees que era realmente tan malo como nos lo pintan las leyendas? Vamos a descubrirlo juntos. Capítulo 1. El hijo que no debía reinar. El príncipe favorito. Imagínate por un momento el año 1166. Los tambores resuenan en el castillo de Oxford, Inglaterra. Las antorchas iluminan los pasillos de piedra mientras los señores más importantes del reino se reúnen para celebrar el nacimiento del cuarto hijo varón del rey más poderoso de Europa, Enrique II Plantagenet. Este bebé que llora en los brazos de su madre, Leonor de Aquitania, se llamará Juan. Y aunque nadie lo sabe aún, este pequeño príncipe está destinado a convertirse en uno de los reyes más controvertidos de la historia. Pero déjame contarte algo curioso. Juan nació en un momento muy especial. Su padre, Enrique II, ya había asegurado la herencia de sus otros hijos. Enrique el joven sería el futuro rey de Inglaterra. Ricardo heredaría Aquitania. Y Godofredo se convertiría en duque de Bretaña. ¿Y Juan? Juan no tenía nada. Era el sin tierra, el hijo que llegó cuando ya no quedaban territorios que repartir. Sin embargo, esto no significaba que fuera menos querido. Todo lo contrario. Enrique II sentía una ternura especial por este hijo menor. Quizás porque veía en él su propia astucia, o tal vez porque Juan mostró desde muy pequeño una inteligencia extraordinaria y una capacidad natural para la política que sorprendía a todos en la corte. El pequeño Juan crecía en un mundo de lujo y poder inimaginables. El imperio Plantagenet se extendía desde las tierras altas de Escocia hasta los Pirineos. Su padre controlaba más territorio francés que el propio rey de Francia. Era un imperio construido sobre matrimonios estratégicos, conquistas brillantes y una administración férrea. En los grandes salones del castillo, Juan observaba fascinada las reuniones del Consejo Real. Mientras sus hermanos mayores se ejercitaban con las espadas o cazaban en los bosques, él prefería quedarse cerca de su padre, escuchando las complejas negociaciones políticas, aprendiendo los secretos del poder. Leonor de Aquitania, su madre, era una mujer extraordinaria para su época. Había sido reina de Francia antes de casarse con Enrique II y poseía una educación y una cultura que transmitía a sus hijos. De ella, Juan heredó no solo la astucia política, sino también una comprensión profunda de la importancia del arte, la literatura y la diplomacia refinada. Pero este paraíso dorado de la infancia de Juan tenía grietas que pronto se convertirían en abismos.
La familia Plantagenet era una familia de lobos, y los lobos, por naturaleza, no pueden evitar devorarse entre sí cuando llega el momento de decidir quién es el alfa verdadero. Capítulo 2. La primera traición. Cuando el hijo favorito se vuelve contra el padre. El año 1173 marcó un punto de inflexión en la vida del joven Juan. Tenía apenas 7 años, pero lo que estaba a punto de presenciar lo marcaría para siempre y le enseñaría las primeras lecciones sobre la naturaleza traicionera del poder medieval. ¿Alguna vez has sentido cómo se rompe la confianza en tu propia familia? Imagínate entonces lo que sintió el pequeño Juan cuando descubrió que sus propios hermanos mayores, liderados por su madre Leonor, habían decidido rebelarse contra su padre. Todo comenzó con una decisión aparentemente generosa de Enrique II. El rey quería asegurar la sucesión y decidió coronar a su hijo mayor, Enrique el Joven, como rey asociado. Era una tradición que buscaba evitar guerras civiles tras la muerte del monarca, pero lo que Enrique II no calculó fue que dar a su hijo el título real sin darle el poder real sería como encender una mecha muy peligrosa. El joven Enrique, ahora coronado pero sin autoridad efectiva, comenzó a sentirse frustrado. Sus consejeros, nobles ambiciosos que veían una oportunidad de oro, comenzaron a susurrarle al oído: «Majestad, sois rey de nombre, pero vuestro padre os trata como a un niño. ¿No es hora de reclamar vuestro derecho?». Mientras tanto, en la corte francesa, Luis VII de Francia observaba con interés creciente las tensiones en la familia Plantagenet. Los enemigos de Enrique II se frotaban las manos. El imperio más poderoso de Europa estaba comenzando a resquebrajarse desde dentro. La situación se volvió explosiva cuando Leonor de Aquitania decidió apoyar la rebelión de sus hijos mayores. Esta mujer extraordinaria, que había sido testigo y protagonista de las grandes jugadas políticas de su tiempo, tomó una decisión que cambiaría todo. Si su esposo no respetaba los derechos de sus hijos, entonces ella misma los ayudaría a conseguir lo que les correspondía. Juan, demasiado pequeño para entender completamente lo que sucedía, se convirtió sin saberlo en una pieza clave del conflicto. Su padre lo mantuvo cerca, no solo por el cariño que le profesaba, sino porque el niño representaba algo muy valioso. Era el único hijo que aún no se había rebelado contra él. Las cosas se precipitaron cuando Enrique el Joven, Ricardo y Godofredo huyeron a la corte francesa buscando el apoyo de Luis VII. Era una humillación terrible para Enrique II. Sus propios hijos, la sangre de su sangre, estaban ahora en el campo enemigo, preparándose para hacer la guerra contra él. La primera gran lección que Juan aprendió en esos días turbulentos fue esta: en el mundo del poder medieval, incluso el amor familiar debe someterse a la lógica cruel de la política. Vio cómo su padre, el hombre más poderoso que conocía, podía ser herido profundamente por las traiciones de quienes más amaba. Pero había algo más que Juan observaba con sus ojos de niño inteligente. Veía cómo la lealtad era recompensada. Mientras sus hermanos se rebelaban, él permanecía al lado de su padre y podía notar cómo esto lo convertía gradualmente en el hijo más querido, en el heredero emocional de Enrique II. Sin saberlo, Juan estaba aprendiendo a jugar el juego más peligroso del mundo medieval, el juego del poder familiar, donde la supervivencia dependía de saber exactamente cuándo ser leal y cuándo no serlo. Capítulo 3. El alumno aventaja al maestro. La primera gran traición de Juan. Los años pasaron y Juan creció bajo la sombra protectora de su padre.
Para 1185 ya era un joven de 19 años, alto, de cabello oscuro y ojos que brillaban con una inteligencia que algunos describían como inquietante. Había aprendido bien las lecciones de poder que la vida le había enseñado, quizás demasiado bien. Enrique II, ahora un hombre envejecido por las constantes guerras y traiciones familiares, había logrado finalmente reconciliarse con sus hijos. Pero el precio de esa paz había sido alto. Ricardo se había consolidado como el heredero claro del trono, y su reputación como guerrero crecía día a día en las tierras francesas. Juan observaba todo esto con una mezcla de admiración y envidia que crecía en su pecho como una semilla venenosa. Durante años había sido el hijo fiel, el consolador de su padre en los momentos más oscuros, pero ahora que sus hermanos habían regresado al redil familiar, ¿dónde quedaba él? La oportunidad llegó de la manera más inesperada. En 1185, Enrique II tomó una decisión que cambiaría todo. Envió a Juan a Irlanda para que la gobernara. Era una oportunidad dorada, la primera vez que Juan tendría un territorio propio que administrar. Por fin dejaría de ser Juan sin tierra. Pero, ¿sabes qué pasa cuando das poder a alguien que ha esperado toda su vida para tenerlo? A veces, ese alguien decide que lo que le has dado no es suficiente. Juan llegó a Irlanda como un conquistador. Los jefes irlandeses, esperando diplomacia y respeto por sus costumbres, se encontraron con un joven arrogante que se burlaba de sus barbas largas y sus tradiciones. En lugar de construir alianzas, Juan creó enemigos. En lugar de consolidar el poder inglés, sembró la rebelión. Las noticias que llegaban a Inglaterra eran desastrosas. Juan no solo había fallado en pacificar Irlanda, sino que había dilapidado enormes cantidades de dinero del tesoro real en fiestas y caprichos personales. Peor aún, había comenzado a repartir tierras irlandesas entre sus favoritos sin consultar a su padre. Enrique II estaba furioso, pero lo que realmente lo destrozó fue lo que vino después. Juan, enfrentado al fracaso de su misión irlandesa, tomó la decisión más calculada y cruel de su joven vida. Decidió que si no podía brillar como administrador leal, brillaría como rebelde exitoso. En el otoño de 1888, mientras Ricardo se preparaba para partir hacia Tierra Santa en la Tercera Cruzada, Juan comenzó a tejer secretamente una red de alianzas con los enemigos tradicionales de su padre. El más importante de todos fue Felipe Augusto, el astuto rey de Francia, quien veía en Juan una oportunidad perfecta para debilitar el imperio Plantagenet desde dentro. La traición de Juan fue magistral en su perfidia. Mientras abrazaba a su padre y le juraba lealtad en público, en privado enviaba mensajeros a París prometiendo entregar castillos estratégicos a cambio del apoyo francés para reclamar el trono inglés. Cuando Enrique II se enteró de esta nueva traición, algo se rompió irreparablemente en su interior. Había sobrevivido a la rebelión de su esposa, había perdonado a sus hijos, había soportado años de guerra y humillación, pero esta traición de Juan, su hijo favorito, el último en quien confiaba, fue el golpe final. Los cronistas de la época nos cuentan que Enrique II, al conocer la lista completa de los nobles que habían traicionado con Juan, murmuró las palabras que se convertirían en su epitafio emocional: «Ya no me importa nada en este mundo». Días después, el 6 de julio de 1889, el gran Enrique II murió, quebrado no por sus enemigos, sino por el hijo que más había amado. Juan había aprendido la lección más terrible de todas, que el poder se toma, no se hereda por amor. Capítulo 4. La corona perdida. Ricardo Corazón de León y los años de exilio.
¿Alguna vez has tenido que vivir con las consecuencias de una decisión que cambió tu vida para siempre? Juan estaba a punto de enfrentarse a exactamente esa situación. Su traición había matado a su padre, pero no le había dado lo que realmente quería, el trono de Inglaterra. Cuando Ricardo subió al trono como Ricardo I en 1189, Juan se encontró en una posición precaria. Su hermano mayor lo conocía bien, sabía exactamente de qué era capaz, y no tenía intención alguna de darle una segunda oportunidad para la traición. La coronación de Ricardo fue un espectáculo magnífico, pero para Juan fue como asistir a su propio funeral político. Ricardo era todo lo que Juan no era: alto, rubio, carismático, y sobre todo tenía esa aura casi mística del guerrero perfecto que los trovadores cantarían durante siglos. Los nobles lo adoraban, el pueblo lo veneraba, y los enemigos de Inglaterra lo temían. Era, en todos los sentidos, la personificación del rey ideal medieval. Pero había algo que Juan sabía sobre su hermano y que pocos otros entendían. Ricardo no estaba realmente interesado en gobernar Inglaterra. Su corazón y su mente estaban puestos en algo mucho más glorioso y peligroso: la reconquista de Jerusalén. La Tercera Cruzada llamaba a Ricardo como una sirena irresistible. La idea de luchar junto a los mejores guerreros de Europa, de enfrentarse al legendario Saladino, de convertirse en el campeón de la cristiandad, era infinitamente más atractiva para él que sentarse en Westminster revisando cuentas y resolviendo disputas. Juan veía todo esto, y una idea comenzó a formarse en su mente calculadora. Si Ricardo se iba a Tierra Santa, alguien tendría que gobernar Inglaterra en su ausencia. Y ese alguien, con la estrategia correcta, podría eventualmente decidir que no quería devolver el poder cuando el verdadero rey regresara. Pero Ricardo no era ingenuo. Sabía exactamente lo que su hermano menor estaba pensando. Antes de partir hacia Tierra Santa, tomó precauciones que dejan claro lo poco que confiaba en Juan. Nombró como regente a William Longchamp, un administrador leal pero profundamente impopular, y le prohibió expresamente a Juan poner un pie en Inglaterra durante al menos 3 años. Era un exilio disfrazado de precaución, y Juan lo sabía. Se quedó en Normandía, teóricamente administrando los territorios continentales de Ricardo, pero en realidad tramando su regreso triunfal al poder inglés. Los meses pasaron y las noticias de la cruzada llegaban esporádicamente. Ricardo se había cubierto de gloria en batallas épicas, había conquistado Chipre, había sitiado Acre, pero también llegaban rumores menos gloriosos: las enormes sumas de dinero que la cruzada estaba costando, las tensiones con otros líderes cruzados, especialmente con Felipe Augusto de Francia. Juan esperaba como un buitre paciente. Sabía que cada día que Ricardo pasaba en Tierra Santa, cada moneda que gastaba en su guerra santa, cada enemigo que se hacía por su carácter altivo, era una oportunidad que se acercaba. La oportunidad llegó más pronto de lo esperado. En 1191, Felipe Augusto regresó prematuramente de la cruzada, oficialmente por enfermedad, pero en realidad porque había perdido la paciencia con Ricardo. Y lo primero que hizo al llegar a París fue enviar un mensaje secreto a Juan. Era hora de reclamar lo que le correspondía por derecho. Por primera vez desde la muerte de su padre, Juan sonrió con genuina felicidad. El juego estaba comenzando de nuevo, y esta vez él tenía todas las cartas ganadoras. Ricardo estaba a miles de kilómetros de distancia, gastando fortunas en una guerra que podría durar años. Inglaterra estaba gobernada por un regente que todos odiaban. Y él, Juan, tenía el apoyo del rey de Francia y un plan perfectamente elaborado.
Lo que Juan no sabía era que estaba a punto de protagonizar uno de los intentos de usurpación más audaces y al final más fallidos de toda la historia medieval inglesa. Capítulo 5. El usurpador, la gran jugada por el trono. Imagínate la tensión que debía sentir Juan en la primavera de 1193. Llevaba casi 4 años esperando su momento, y finalmente todas las piezas del tablero estaban alineándose a su favor. Ricardo seguía en Tierra Santa, aparentemente atrapado en una guerra que no terminaba nunca, y las arcas inglesas se vaciaban día tras día para financiar su costosa aventura militar. Pero entonces llegaron noticias que cambiarían todo el juego. Ricardo había sido capturado, no por Saladino en una batalla gloriosa, sino de la manera más humillante posible. En su viaje de regreso, una tormenta había obligado a su barco a refugiarse en tierras del duque Leopoldo de Austria, precisamente uno de los nobles con quien Ricardo había tenido un conflicto terrible durante la cruzada. ¿Puedes imaginar la euforia que debió sentir Juan al recibir estas noticias? Su hermano, el invencible Ricardo Corazón de León, estaba ahora prisionero en un castillo austriaco esperando que alguien pagara su rescate. Y ese rescate no era cualquier suma, era absolutamente astronómica, equivalente a 2 años completos de ingresos de toda Inglaterra. Juan vio su oportunidad y la tomó con las 2 manos. Si Inglaterra tenía que elegir entre pagar una fortuna imposible por un rey ausente o aceptar a un hermano que estaba presente y disponible, ¿cuál crees que sería la opción más sensata? Con el apoyo de Felipe Augusto, Juan cruzó el Canal de la Mancha en febrero de 1193. No llegó como un conquistador extranjero, sino como el hermano del rey, preocupado por el bienestar del reino en estos tiempos difíciles. Su estrategia era brillante. No se proclamó rey inmediatamente, sino que se presentó como el protector temporal de Inglaterra mientras se resolvía el problema de Ricardo. El pueblo inglés estaba exhausto, los impuestos para financiar la cruzada habían sido brutales y ahora se les pedía aún más dinero para rescatar a un rey que muchos consideraban más interesado en la gloria personal que en el bienestar de sus súbditos. Juan explotó este descontento magistralmente. Su primera jugada fue deshacerse de William Longchamp, el regente impopular que Ricardo había dejado a cargo. No fue difícil, Longchamp había acumulado tantos enemigos que cuando Juan apareció ofreciendo una alternativa, los nobles ingleses prácticamente lo echaron del país por sí solos. Con Longchamp fuera del juego, Juan se instaló en los palacios reales y comenzó a gobernar como si ya fuera rey. Redujo algunos impuestos, distribuyó tierras entre sus seguidores y, lo más importante de todo, comenzó a esparcir un rumor letal. Ricardo había muerto en cautiverio y, por tanto, él era ahora el legítimo rey de Inglaterra. Era una mentira calculada y peligrosa. Juan sabía perfectamente que Ricardo estaba vivo, pero también sabía que si lograba convencer a suficientes nobles de que su hermano había muerto, podría consolidar su posición antes de que llegaran noticias contradictorias. Durante meses, el plan funcionó a la perfección. Juan controlaba Londres y gran parte del sur de Inglaterra. Sus seguidores crecían día a día, especialmente entre aquellos nobles que habían sido marginados durante el reinado de Ricardo. Por primera vez en su vida, Juan se sintió verdaderamente poderoso, verdaderamente en control de su destino. Pero había un problema que Juan había subestimado gravemente: la lealtad inquebrantable de algunos nobles a Ricardo, liderados por Hubert Walter, el arzobispo de Canterbury, y William Marshall, el caballero más respetado de Inglaterra. Estos hombres no iban a aceptar jamás que Juan usurpara el trono mientras Ricardo siguiera vivo. La guerra civil que siguió fue brutal y dividió Inglaterra como no se había visto desde los tiempos de Stephen y Matilda. Familias enteras se dividieron, castillos fueron sitiados y el país sangró mientras 2 hermanos luchaban por una corona. Pero Juan había cometido un error fundamental en sus cálculos. Había asumido que los ingleses elegirían la comodidad por encima de la legitimidad y la estabilidad por encima del honor. Se equivocó completamente.
Cuando finalmente llegaron noticias confirmadas de que Ricardo no solo estaba vivo, sino que el rescate estaba siendo organizado, el castillo de naipes que Juan había construido comenzó a desmoronarse con una velocidad aterradora. Su gran jugada por el trono estaba a punto de convertirse en el mayor fracaso de su vida. Capítulo 6. El regreso del Rey León. La caída del usurpador. ¿Has sentido alguna vez cómo se desmorona todo aquello por lo que has trabajado? Juan estaba a punto de experimentar exactamente esa sensación, pero multiplicada por 1000. Era marzo de 1194, y las noticias que llegaban desde el continente eran como dagas clavándose una a una en sus ambiciones. Ricardo había sido liberado, el rescate astronómico había sido pagado, y el rey legítimo de Inglaterra estaba no solo vivo, sino furioso y en camino a casa. Peor aún para Juan, su hermano venía acompañado por un ejército de veteranos de las cruzadas, hombres curtidos en las arenas de Tierra Santa que veían en la recuperación del trono inglés una causa tan sagrada como la reconquista de Jerusalén. El castillo de cartas que Juan había construido durante meses se desplomó en cuestión de semanas. Los nobles que habían apoyado su usurpación comenzaron a cambiar de bando con una velocidad que debió resultar humillante. Castillos que habían jurado lealtad a Juan abrían repentinamente sus puertas a los emisarios de Ricardo. Pero aquí es donde la historia de Juan se vuelve fascinante desde un punto de vista psicológico. Enfrentado al colapso total de sus planes, Juan no se rindió, ni huyó. En cambio, tomó una decisión que revelaría tanto su desesperación como su genio para la supervivencia. Decidió buscar la reconciliación con Ricardo antes de que fuera demasiado tarde. El encuentro entre los dos hermanos, cuando finalmente se produjo en mayo de 1194, fue uno de esos momentos que definen no solo las vidas personales, sino el curso de la historia. Imagínate la escena. Juan, el usurpador fracasado, presentándose ante Ricardo, el rey traicionado, en una sala llena de nobles que observaban cada gesto, cada palabra, preguntándose si presenciarían una reconciliación o una ejecución. Ricardo, para sorpresa de todos, eligió la magnanimidad, pero no era una magnanimidad ciega. Las palabras que le dirigió a Juan, registradas por los cronistas de la época, fueron como una bofetada elegante. Juan, no temas, eres mi hermano y no deberías temer, pero has sido muy mal aconsejado. Era un perdón público que era simultáneamente una humillación. Ricardo estaba dejando claro que veía a Juan no como un rival digno, sino como un hermano menor, manipulado por consejeros más astutos. Era una forma brillante de desarmar políticamente a Juan sin convertirlo en un mártir. Pero Juan aprendió algo crucial de esta experiencia. Había subestimado completamente el poder del carisma y la legitimidad de Ricardo. Su hermano no era solo un guerrero ausente, era un símbolo viviente de todo lo que los ingleses consideraban admirable en un rey. La lealtad hacia él no era solo política, era emocional, casi religiosa. Los años siguientes fueron para Juan una lección de humildad forzada. Ricardo lo mantuvo cerca, pero bajo vigilancia constante. Le dio tierras suficientes para mantener su dignidad, pero nunca suficientes para representar una amenaza real. Era como tener a un lobo domesticado, útil, pero que nunca debe olvidar quién es el alfa verdadero. Juan observaba y aprendía. Veía cómo Ricardo manejaba la corte, cómo inspiraba lealtad, cómo convertía incluso las decisiones más mundanas en gestos heroicos. Pero también notaba las debilidades de su hermano, su obsesión por la guerra, su desinterés por los detalles administrativos, su tendencia a gastar dinero como si fuera agua.
En 1199, 9 años después de haber subido al trono, Ricardo cometió el error que cambiaría todo. Decidió sitiar el insignificante castillo de Chaluz-Chabrol por una disputa menor sobre un tesoro encontrado. Era el tipo de aventura menor que Ricardo encontraba irresistible, pero que cualquier consejero sensato habría desaconsejado. El 26 de marzo de 1199, mientras inspeccionaba las defensas del castillo, una ballesta disparada desde las murallas alcanzó a Ricardo en el hombro. Era una herida que debería haber sido menor, pero la infección que siguió fue mortal. 11 días después, el león de Inglaterra rugió por última vez. Juan recibió la noticia de la muerte de Ricardo con una mezcla de dolor genuino y alivio secreto que debió resultar confuso hasta para él mismo. Por un lado, perdía al hermano que, a pesar de todo, había sido el norte de su vida. Por otro, finalmente se abría ante él el camino al trono que había deseado durante tanto tiempo. Pero Juan estaba a punto de descubrir que obtener el trono era infinitamente más fácil que conservarlo, y que ser rey de Inglaterra en el año 1199 era heredar no solo una corona, sino una crisis que pondría a prueba hasta los límites cada fibra de su ser. Capítulo 7. La corona conquistada, el reino perdido. Juan sin tierra se convierte en Juan Rey. El 27 de mayo de 1199 fue el día que Juan había soñado durante toda su vida adulta. En la abadía de Westminster, con toda la pompa y ceremonia que correspondía al momento más importante de la historia inglesa, Juan Plantagenet fue coronado como Juan I, rey de Inglaterra, señor de Irlanda, duque de Normandía y conde de Anjou. ¿Puedes imaginar lo que debió sentir en ese momento? Después de años de ser Juan sin tierra, después de traiciones, fracasos, humillaciones y exilios, finalmente tenía en sus manos el poder absoluto sobre uno de los reinos más ricos y poderosos de Europa. Pero, si Juan pensaba que coronarse rey resolvería todos sus problemas, estaba terriblemente equivocado. De hecho, sus verdaderos problemas apenas comenzaban. Lo primero que descubrió fue que tener la corona inglesa no garantizaba automáticamente el control sobre todos los territorios Plantagenet. Su sobrino, Arturo de Bretaña, hijo de su hermano muerto Godofredo, tenía una reclamación legítima sobre las tierras francesas de la familia y contaba con el apoyo entusiasta de Felipe Augusto de Francia, quien veía en esta disputa sucesoria la oportunidad perfecta para desmembrar el imperio Plantagenet de una vez por todas. Juan enfrentaba un dilema que habría desafiado incluso a su padre Enrique II. ¿Cómo mantener unido un imperio que se extendía desde Escocia hasta los Pirineos cuando tenías enemigos poderosos tanto dentro como fuera de tus fronteras? Su primera respuesta fue la que había aprendido observando a su familia: la fuerza. En 1202, cuando Arturo de Bretaña sitiaba el castillo de Mirebeau, donde estaba refugiada Leonor de Aquitana, sí, su madre, ahora de 80 años, seguía siendo una pieza clave en el tablero político, Juan demostró que había heredado algo más que el trono de Ricardo. Había heredado también su genio militar. La campaña de Mirebeau fue una obra maestra de velocidad y sorpresa. Juan cubrió más de 100 kilómetros en 2 días, sorprendió completamente a las fuerzas de Arturo y en una sola batalla capturó no solo a su sobrino, sino a la mayoría de los nobles rebeldes que lo apoyaban. Fue el tipo de victoria brillante que habría hecho orgulloso a Ricardo. Pero entonces Juan tomó una decisión que revelaría tanto su carácter como su destino. En lugar de tratar a su sobrino prisionero con la magnanimidad que Ricardo había mostrado hacia él, Juan lo llevó a la fortaleza de Rouen y Arturo simplemente desapareció. Nunca se supo exactamente qué pasó con Arturo de Bretaña. Los rumores eran terribles: que Juan lo había matado con sus propias manos en un arrebato de ira,
que lo había mandado asesinar y arrojar su cuerpo al Sena, que había muerto intentando escapar. Juan nunca confirmó ni negó estos rumores, pero su silencio fue más dañino que cualquier confesión. La desaparición de Arturo fue el momento en que Juan perdió irreversiblemente la batalla por los corazones y las mentes de sus súbditos. Un rey podía ser duro, incluso cruel, pero había límites que no se podían cruzar. Matar a tu propio sobrino, especialmente a uno tan joven, era uno de esos límites. Felipe Augusto explotó magistralmente el escándalo. Convocó a Juan ante su corte como duque de Normandía para responder por la muerte de Arturo. Cuando Juan se negó a presentarse, Felipe lo declaró traidor y confiscó todos sus territorios franceses. Era exactamente la excusa legal que había estado esperando para lanzar la conquista definitiva de las tierras Plantagenet en Francia. Lo que siguió fue un colapso militar tan rápido que dejó atónitos a todos los observadores contemporáneos. En menos de 2 años, Juan perdió Normandía, Anjou, Maine, Touraine, prácticamente todo el imperio continental que sus antepasados habían tardado siglos en construir. La pérdida de Normandía en 1204 fue especialmente traumática. Era la cuna de su dinastía, el ducado que había dado origen al poder Plantagenet. Cuando las llaves de Rouen fueron entregadas a Felipe Augusto, no se perdía solo un territorio, se perdía una parte fundamental de la identidad inglesa. Juan regresó a Inglaterra no como un conquistador triunfante, sino como un refugiado de sus propias ambiciones. Por primera vez en más de un siglo, un rey inglés controlaba únicamente Inglaterra. El gran imperio se había reducido a una isla. Y lo peor de todo era que Juan sabía que la culpa era enteramente suya. Sus decisiones, su temperamento, su incapacidad para inspirar la lealtad que Ricardo generó sin esfuerzo, habían destruido la obra de generaciones. Pero Juan no se rendía fácilmente. Si había perdido un imperio en el continente, estaba determinado a construir uno nuevo en las Islas Británicas. Y para hacer eso necesitaría dinero, mucho dinero. Lo que estaba a punto de hacer para conseguir ese dinero lo enfrentaría a la crisis más grande de su reinado y daría lugar al documento más importante de la historia de la libertad occidental. Capítulo 8. La Carta Magna. El día que cambió el mundo para siempre. Llegamos al final de nuestra historia, pero también al momento más importante no solo de la vida de Juan, sino de toda la historia de la civilización occidental. Es el 15 de junio de 1215, y en una pradera llamada Runnymede, a orillas del río Támesis, está a punto de suceder algo que cambiará el mundo para siempre. Juan llevaba años intentando reconquistar sus territorios perdidos en Francia, pero las guerras cuestan dinero, mucho dinero, y Juan había llevado la presión fiscal sobre sus súbditos hasta límites que nadie había imaginado posibles. Los impuestos se multiplicaron, se inventaron nuevas tasas, se exigieron ayudas extraordinarias una tras otra. Pero lo que realmente encendió la mecha de la rebelión no fueron solo los impuestos, era la manera arbitraria en que Juan los cobraba, la forma caprichosa en que administraba justicia, su tendencia a confiscar tierras sin previo aviso y su costumbre de tomar rehenes para asegurar la lealtad de los nobles. ¿Te imaginas vivir en un reino donde el rey puede quitarte todo lo que tienes simplemente porque se levantó de mal humor? Eso era exactamente lo que estaba sucediendo en la Inglaterra de Juan. La gota que colmó el vaso fue la desastrosa batalla de Bouvines en 1214. Juan había reunido una coalición internacional contra Felipe Augusto, había gastado fortunas en esta alianza y había prometido a sus nobles ingleses que esta vez sí recuperaría Normandía.
El resultado fue una derrota tan aplastante que no solo perdió todo el dinero invertido, sino que quedó claro para todos que nunca recuperaría los territorios franceses. Los varones ingleses habían tenido suficiente. En enero de 1215, un grupo de nobles se reunió secretamente y tomó una decisión revolucionaria. Iban a obligar al rey a limitar su propio poder. No querían derrocarlo, pero sí querían establecer reglas claras sobre lo que un rey podía y no podía hacer. Era una idea tan radical que hoy nos cuesta entender lo revolucionaria que era. Durante más de 1000 años, los reyes europeos habían gobernado con poder absoluto, limitados solo por Dios y, ocasionalmente, por su propia conciencia. La idea de que un grupo de súbditos pudiera dictar términos a su rey era prácticamente inaudita. La guerra civil que siguió fue breve pero decisiva. Los varones rebeldes tomaron Londres en mayo de 1215 y Juan se encontró completamente aislado. Sin dinero para contratar mercenarios extranjeros, sin el apoyo de la nobleza, incluso abandonado por muchos de sus propios funcionarios, no tuvo más opción que negociar. Las negociaciones en Runnymede fueron tensas y complejas. Juan no era tonto, entendía perfectamente las implicaciones de lo que se le estaba pidiendo. Si aceptaba las demandas de los varones, estaría estableciendo un precedente que limitaría no solo su propio poder, sino el de todos los futuros reyes de Inglaterra. Pero Juan también sabía que no tenía alternativa. Era esto o la deposición completa, posiblemente seguida de su muerte. El 15 de junio de 1215, con los dientes apretados y probablemente maldiciendo en silencio a todos los presentes, Juan puso su sello real en el documento que pasaría a la historia como la Carta Magna. Pero ¿sabes cuál es la ironía más grande de toda esta historia? Juan probablemente pensó que estaba firmando un documento que olvidaría tan pronto tuviera la oportunidad. De hecho, apenas unos meses después, ya estaba buscando maneras de anular la Carta Magna y retomar su poder absoluto. Lo que Juan no podía imaginar era que ese pedazo de pergamino que firmó a regañadientes se convertiría en la base de todos los sistemas democráticos modernos. Los principios establecidos en Runnymede, que nadie, ni siquiera el rey, está por encima de la ley, que debe haber un proceso justo antes de castigar a alguien, que los impuestos requieren consentimiento, se extenderían por todo el mundo y se convertirían en los pilares de la libertad moderna. Juan murió al año siguiente, en 1216, probablemente sin entender jamás la verdadera magnitud de lo que había hecho. Pero su legado, ese documento que firmó con tanta reluctancia, sobrevivió y floreció de maneras que habrían asombrado a todos los presentes en Runnymede. Al final, Juan Sin Tierra logró algo que ningún conquistador había conseguido. Cambió el mundo no por lo que ganó, sino por lo que se vio obligado a perder. Su mayor derrota se convirtió en la mayor victoria de la humanidad. Y esa, mi querido espectador, es la verdadera historia del rey que perdió un imperio, pero ayudó a crear la libertad moderna. ¿Qué te ha parecido este increíble viaje por la vida del rey más controversial de Inglaterra? Juan Sin Tierra fue muchas cosas: traidor, usurpador, tirano, pero también fue, sin saberlo, uno de los arquitectos de la democracia moderna. Su historia nos enseña que a veces los momentos más importantes de la historia nacen no de las victorias, sino de las derrotas, no de los triunfos, sino de las crisis que nos obligan a repensar todo lo que creíamos saber. Espero que hayas disfrutado esta serie tanto como yo disfruté creándola para ti. Si te gustó, no olvides darle like, suscríbete para más historias fascinantes como estas y déjame en los comentarios, ¿qué opinas ahora de Juan Sin Tierra? ¿Era realmente el villano que nos pintaron o fue simplemente un hombre de su tiempo atrapado en circunstancias extraordinarias? Nos vemos en la próxima historia.